Llamamos a los parlamentarios y a las parlamentarias a votar en conciencia. El pueblo sufre, porque es nuestro derecho y son nuestros ahorros, 10% ahora. Hoy más que nunca la gente necesita dinero, no necesita deudas, ni ahora ni para futuro. Y exigimos nuestro derecho constitucional a retirar el 10% de nuestros fondos en las AFP. Quiero mi 10% ahora. Yo apoyo el retiro del 10%, no más AFP. Le exigimos al Parlamento, a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado a estar a la altura. Ellos son los representantes del pueblo. Exigimos nuestro 10% ahora. Exigimos hoy a nuestros legisladores que aprueben el retiro del 10%, porque es necesario. Hoy hablan de la preocupación de las pensiones futuras y nunca se han preocupado de las reales pensiones actuales. Para enfrentar esta difícil crisis económica generada por la pandemia, necesitamos que el gobierno entregue todas las ayudas que pudo haber entregado desde el primer momento, pero además, y más importante aún, que nos aprueben el retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales. Porque no quiero más créditos ni migajas. Exijo el 10% de mis ahorros ahora. Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Estamos partiendo un nuevo conversatorio de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Les pedimos disculpas, tuvimos unos problemas técnicos, así que estamos un poco retrasados. Era a las 7, pero cosas que pasan cuando hacemos esto en vivo. Así que, bueno, queremos presentar primero que nada, a nuestra invitada. Ella es Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago, panelista permanente como economista experta en Radio USACH. Fue consultora senior en gobernabilidad y paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros cargos de responsabilidad tanto en Chile como en el extranjero. Marcela, bienvenida. Muchas gracias de participar de este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de acompañarlos hoy. Qué bueno. También tenemos a nuestros panelistas, Claudia Esa, presidenta del sindicato Vicelia hace 7 años y directora de la Confederación de Sindicatos Bancarios, ingeniera en Sistema de Profesión y egresada de la Universidad Federico Santa María. ¿Cómo estás, Claudia? Claudia, estás con... Ahora sí. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Manuel, hola Marcela, hola Pablo. Muy agradecida de estar nuevamente acá debatiendo los temas contingentes, sobre todo hoy que un día muy importante para todos los chilenos, por la votación que se está dando. También se me olvidaba que estamos, lo más probable es que estemos en vivo con el resultado de la votación, así que también de repente vamos a interrumpir la conversación y ver qué pasa en la Cámara del Senado. También quiero saludar a Pablo Hidalgo, presidente del Sindicato de Banco SI y director de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Él está a cargo de las relaciones internacionales dentro de nuestra confederación y es periodista de profesión. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Manuel, un gusto nuevamente estar contigo, con Claudia, Marcela. Es un agrado nuevamente y compartir con las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Así que muy agradecido por la invitación nuevamente. Ya pues, no, y gracias a ti por participar también, Pablo. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a dividir este programa en 2 temas, que es crisis económica y empleo, y el segundo tema, que es el de contingencia, el 10% de retiro de fondos previsionales. Ya, así que aquí vamos a aprovechar a Marcela y sacar el máximo de información, y bueno, también a ustedes que están viendo este programa en vivo, pueden hacer sus consultas a través de los comentarios, ¿ya? Así que damos inicio a la conversación. La economía en el país y el mundo ha estado sufriendo de manera inevitable con el contexto de pandemia, especialmente las y los trabajadores que viven de un sueldo mensual. El Instituto Nacional de Estadísticas señaló que el desempleo en el segundo trimestre del año llegó al 11.2%, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales en 12 meses, y la proyección no es nada alentadora. Teniendo en cuenta que hay rubros que ya han superado esos porcentajes, como el de la construcción, que llegó al 23.1%, y alojamiento y servicios de comida, que está en
un 42.4%. Marcela, ha señalado en alguna entrevista que las cifras de desempleo serán aún mayor, planteando que podrían llegar entre un 20 y un 30%. ¿Nos podrías profundizar en este análisis y cuál sería el pronóstico de una cifra tan negativa? Sí, bueno, primero hay que decir que esta situación de desempleo es algo que nosotros venimos mirando y observando y analizando en la Universidad de Santiago hace ya varios años. En particular, yo planteé hace 2 años que íbamos a estar en este momento pasando esta situación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que contemplar que en definitiva la situación de desempleo hoy día tiene que ver con una situación que más bien guarda relación con un carácter estructural de nuestro sistema y que lamentablemente, digamos, los gobiernos de los distintos sectores políticos no han sido capaces de generar una solución efectiva hoy día para la empleabilidad en Chile. Vemos que ha existido un aumento muy significativo del sector informal, que además se ha precarizado el empleo y que muy lamentablemente son las mujeres las que han pagado fundamentalmente, digamos, esta estructura, ¿cierto?, de desigualdad que también se expresa en la forma en que nosotros construimos, ¿cierto?, empleabilidad en Chile. Entonces, cuando uno observa este fenómeno, digamos, uno tiene que decir que esto es antes de que ocurriera el estallido, es antes de que ocurriera la pandemia y que por tanto nos enfrentamos a una situación que es que en definitiva, digamos, ha provocado una crisis, ¿cierto?, a nivel sistémico. Entonces, cuando nosotros vemos indicadores de cifra de desempleo, siempre tenemos que analizar qué hay debajo de esas cifras, porque también las cifras son solo una mirada, digamos, matemática, analítica, estadística de lo que está ocurriendo, pero muy por debajo de esos números hay vidas, ¿cierto?, hay trabajadores y trabajadoras. Entonces, siempre es importante como tener esa mirada más histórica de cómo llegamos en el fondo a estar en esa situación. Hoy día Chile es el país que está en primero del ranking mundial, digamos, en términos de cantidad de gente contagiada versus cantidad de habitantes, ¿cierto?, en el país. Y eso no es casualidad, eso es producto también de, en definitiva, un modelo neoliberal que ha provocado esa situación. Lo mismo ocurre frente a este hecho de aumento del desempleo. Hoy día tenemos que Chile no está teniendo las capacidades para poder generar soluciones efectivas, digamos, frente a esta situación y a este escenario crítico. Vemos, por ejemplo, cómo China sigue creciendo, digamos, pese a que la pandemia se inició, ¿cierto?, en su país, sigue con un crecimiento positivo en torno al 3% en el último trimestre. Entonces, frente a esos escenarios, también nosotros tenemos que compararlos y mirarlos y decir, esto no necesariamente tiene que ser así, puede ser distinto. Y en esa magnitud, digamos, haciendo este análisis más histórico, no me he encontrado con que en general, digamos, yo tengo una muy buena percepción de cómo van a ir moviéndose los indicadores a nivel macroeconómico. Frente a ello, hay varios economistas que estamos planteando que esta es una situación que muy lamentablemente se va a ver cada vez más profundizada por la situación de combinación, ¿cierto?, de este déficit estructural a nivel interno, por las políticas neoliberales, ¿cierto?, en este neoliberalismo extremo, pero también en definitiva, por el impacto que ha tenido el coronavirus a escala global, ¿cierto?, pero también por el escenario, ¿cierto?, de estallido social que implicó, por supuesto, remecer la estructura productiva y de consumo en particular en la economía. Entonces, estos 3 factores en nuestro país van a estar, ¿cierto?, movilizando una situación en que se van a tensionar las distintas cadenas de producción. Nosotros vemos que Chile no está teniendo capacidad de generación, ¿cierto?, de una capacidad logística que dé respuesta, digamos, a los quiebres de stock que ya estamos viendo en los distintos sectores, ¿verdad?, a los quiebres tecnológicos. O sea, hay tecnologías que definitivamente ya no están disponibles para ser comercializadas en nuestro país, en este momento, ¿sí?, en el escenario actual. Entonces, frente a eso, en nuestro país no ha sabido responder adecuadamente en términos de cómo resolver esta situación en términos logísticos. Eso obviamente se ve profundizado, digamos, con los problemas que están teniendo hoy día las pymes, ¿cierto?, y los sectores agrarios, los distintos sectores productivos, para instalar los productos, ¿cierto?, en aquellos mercados donde existe consumo.
Entonces, ese escenario va a generar, por supuesto, una mayor complejización de la situación del empleo en Chile. Y por último, yo diría que es muy importante tener una mirada en donde uno observe aquellos sectores que también están siendo más impactados. Uno, frente al hecho de decir un 20, un 30%, que lo dice incluso JP Morgan dentro de sus cifras, o incluso analistas, ¿cierto?, de los distintos bancos, plantean estas cifras que no son las que normalmente el gobierno va a poder decir, ¿cierto? Pero sí hay otras agencias independientes que lo están abordando. Y también mirarlo desde una perspectiva en donde el gobierno, cuando hace, digamos, siempre este gobierno, yo diría que ha tenido la capacidad de, frente a este escenario de crisis, sacar el mayor provecho para el 1% de la población. Y entonces ha ido profundizando las medidas neoliberales, ha extraído más riqueza a la gente, ¿cierto? Ha producido un mayor despojo y una mayor acumulación de recursos, pero también ha ido generando políticas que en definitiva no llegan, digamos, a resolver las problemáticas de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, muy lamentablemente van a haber sectores que van a estar mucho más golpeados. Hoy día vemos como tú muy bien lo decías, hay sectores que ya están con una falencia del 42, 44%, que eso son cifras altísimas cuando uno observa, digamos, cómo se va a tensionar la empleabilidad en Chile. Hoy día el empleo en Chile está caracterizado por ser un empleo muy en términos del sector de servicios, ¿cierto? El sector de minería, el sector de minería no por la cantidad de trabajadores que tiene, sino que por el círculo virtuoso que genera alrededor, ¿sí? El sector de construcción, yo diría que es un empleo muy sensible a los sectores vulnerables y que hoy día, digamos, también está siendo golpeado producto de que no hay medidas que contengan la pandemia. Estas medidas en una dimensión en donde no se están protegiendo actualmente a los trabajadores esenciales, mi impresión es que muy lamentablemente, mientras no tengamos políticas claras en ese sentido, yo creo que el actual ministro tiene un gran desafío que resolver, digamos, en adelante, y que tiene que ver con ese cuidado de la vida de los trabajadores esenciales, si es que piensan generar, digamos, una apertura y fases de salida, ¿cierto?, de estas cuarentenas a nivel regional. Yo creo que si no cuidan, no tienen medidas adecuadas de protección a los trabajadores y trabajadoras, lo que vamos a ver es un permanente recontagio y muy lamentablemente lo que hemos visto a nivel de la región metropolitana se va a expandir inevitablemente al resto de las regiones. Entonces yo creo que ahí sí los gobernadores y los alcaldes tienen que presionar al gobierno lo suficiente para que tome las medidas adecuadas que se requieren en este periodo. Si nosotros no cuidamos a nuestros trabajadores, sin lugar a dudas, el problema de empleabilidad que vamos a ver en este periodo va a empeorar, ¿sí? Y por eso las cifras del 20 al 30% no están tan alejadas de lo que ya nosotros podemos empezar a visorar como cifras oficiales. Por ejemplo, hay trabajadores que ya están acogidos a la ley de protección del empleo y esos son en definitiva hoy día cesantes, pero que no están contemplados y contabilizados y por tanto, digamos, todavía la actual cifra que presenta el INE está todavía contenida, ¿cierto?, por estos, digamos, mecanismos que encuentra el gobierno, que yo comentaba anteriormente, de en el fondo manejar el indicador, ¿cierto?, pero no resolver la problemática que hay de fondo que tiene que ver con cómo hoy día llegamos con ingresos a las familias que no pueden trabajar producto de las cuarentenas. Sí, bueno, preocupante este número, entre un 20 y un 30% es altísimo. Bueno, quería preguntarle a Pablo, ¿cómo ve el tema del desempleo a nivel de la banca, Pablo? Sí, mira, bueno, el nivel de la banca hasta el momento no ha sufrido muchos cambios en términos de desempleo, ¿ya? Y estoy de acuerdo con lo que dice Marcela. Mira, las cifras de 20 a 30% efectivamente son alarmantes. Yo creo que es una crisis que hace mucho tiempo, si es que se ha vivido en este país, esos niveles de porcentaje. Y lo más probable es que nosotros en el futuro vamos a ver nuevamente una guerra por las cifras como la que estamos viendo ahora con los muertos y con los contagios aquí a través del
de esta pandemia que estamos viviendo. Tiene razón Marcela que este escenario se venía viendo desde mucho antes de la crisis social, del estallido social. Nosotros tenemos muy mala memoria, pero yo recuerdo que antes del estallido social era habitual que nosotros ya empezáramos a hablar de quiebras de ciertas empresas que eran tradicionales en Chile. Incluso hay algunos rubros que han sufrido más que otros. Recuerdo el rubro de la zapatería, por ejemplo, donde habían empresas que son emblemáticas, que ya habían empezado a quebrar en ese tiempo. Efectivamente, después con la crisis social, esto se intensificó. Bueno, ya con la pandemia esto ya se ha agudizado aún más. Creo, sin embargo, que efectivamente el gobierno no ha tenido unas políticas claras para la protección del empleo. Los trabajadores han visto en todo este periodo efectivamente una desafección de parte de las autoridades y creo que el desafío que tenemos nosotros en la parte de la institución financiera es la protección del empleo de las personas que trabajan en los bancos y en los servicios financieros en general, pero es preocupante sobre todo las cifras que da Marcela y el escenario que se nos viene todo esto también de la introducción de la tecnología y de la automatización, que también es un elemento extra que nosotros ya teníamos contemplado, pero efectivamente con todo lo que ha sucedido en el escenario internacional agravan aún más las cosas, teniendo más encima un gobierno que ha sido incapaz de controlar la cifra y sobre todo de darle protección verdadera al empleo. Sí, bueno, nosotros como Confederación Bancaria ya veníamos hablando de todo lo que se venía, ¿no? De la tecnología y todos estos cambios, pero ahora lo impusieron de golpe, pues. Entonces con esta pandemia como que hemos tenido que llevarlo sí o sí. Y tú, Claudia, ¿tú cómo ves en el ambiente de las compañías de seguro el tema del desempleo? Bueno, la verdad es que en la parte de las compañías de seguro ha afectado mucho el tema de la renta variable, ¿ya? Como lo hemos conversado un sinfín de veces, la Confederación ha sido el sector de la parte financiera más afectado, porque no ha habido ningún tipo de políticas dentro de las compañías que vayan en apoyo a ese sector de la empresa. Y esto ha sido perjudicial porque ha afectado las remuneraciones, eso trae un sinfín de problemas, no solamente económicos, sino que también enfermedades, el estrés por lograr metas, ya que no ha habido empatía de parte de las compañías a resolver o dar ayuda en estos puntos. Entonces, si lo vemos de esta forma, lamentablemente, de una u otra forma, se han visto afectadas todas las áreas de las compañías de diferentes maneras. Pero en lo que es el sistema financiero, básicamente quizás no hubieron tantos despidos masivos, pero sí se han visto afectadas las áreas en sus remuneraciones, en la forma, en la poca empatía de las compañías, en políticas para abarcar esta pandemia, en las remuneraciones, porque las empresas se defienden indicando, es que yo he cumplido con el tema sanitario, yo he cumplido con lo que tienes que hacer como compañía enviando a los trabajadores a sus hogares, con un teletrabajo precario, en donde nadie puede decir, no, yo me fui a la casa y tenía un equipo computacional, tenía un plan de internet decente. No, las empresas simplemente han dejado pasar el tiempo y han dejado que los trabajadores se la arreglen solas. Sí. Entonces, así ha sido este tema. Sí, pues, así, lamentablemente. Hoy, volviendo contigo, Marcela, la tasa de desocupación en las mujeres es aún mayor y la sitúa en un 32,7%. ¿Qué hay detrás del desempleo femenino y qué hay detrás de estas cifras? Sí, lo que observamos es que las mujeres, muy lamentablemente, han quedado subordinadas dentro de esta estructura de desigualdad neoliberal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres ocupan los puestos de trabajo en donde están subordinadas, ¿cierto?, a una figura patriarcal. Vemos que solo el 30% de las mujeres ocupa algún puesto de decisión, ¿cierto? Y eso ha permanecido más o menos en las mismas cifras en los últimos años, con muy pocas variaciones.
Entonces, lamentablemente, lo que quiere decir eso es que las mujeres también están subordinadas respecto de las decisiones que pueden tomar tanto al interior de las empresas como al interior del gobierno. Lo otro que uno observa, digamos, como dentro de las problemáticas que vivimos las mujeres en el mundo laboral, tienen que ver también con las brechas salariales. Hoy día vemos cómo las mujeres, según el tipo de contrato que tengan, ¿cierto?, llegan a tener brechas salariales hasta del 44%. Entonces, es muy importante mirar también las lagunas. Las mujeres, no solo por sus ciclos fértiles, tenemos lagunas previsionales, sino que también producto de las diversas situaciones que ocurren para una mujer profesional, para una mujer que tiene algún oficio, en donde muy lamentablemente esta noción de estabilidad laboral es mucho menor a la que uno observa en el caso de los hombres. Son situaciones que en definitiva, cuando uno las mira después como efecto en las mismas pensiones que tenemos las mujeres, tienen una brecha muy importante. Entonces, siempre está más o menos alrededor de 7 a 8% de diferencia respecto del promedio del caso de los hombres. Entonces, esto no puede constituirse, digamos, como un proceso de naturalización en el cual la mujer, en el fondo, en la estructura productiva, queda subordinada. Y otro elemento, yo diría que es importante contemplar, es que las mujeres también están en aquellos puestos de trabajo en donde tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad. Y en ese sentido eso también se valora de peor forma, ¿cierto?, por la sociedad, no solo en términos de remuneración, sino que también en términos del reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres. Entonces, es muy importante como tener esta mirada porque esto se ha profundizado con el teletrabajo. Hoy día vemos cómo las mujeres ya no solo tienen que tener estas triples jornadas laborales, sino que además todas ocurren en el mismo espacio, que es en el espacio del hogar. En donde tienen que cuidar la vida, ¿cierto? Donde tienen que cuidar la casa, hacer las labores del hogar, pero también enseñarle a los niños, también hacer de buena forma su trabajo profesional y por supuesto todo esto con una serie de interrupciones que por supuesto atentan contra la salud mental de las mujeres y también contra la visibilización que hoy día tienen las mujeres en sus distintos ámbitos profesionales. O sea, yo diría que son elementos que sin lugar a dudas son evidentes, yo diría para todas las familias que pasamos por situaciones similares, digamos, y que muy lamentablemente el gobierno tampoco ha sido capaz, porque como en el fondo estamos en una situación de crisis, ya tras varias crisis históricas, entonces lo que vemos es que ya estábamos en una situación, digamos, de subordinación y de insostenibilidad a nivel sistémico, ¿verdad? Pero esto ya nos lleva a una situación en donde por supuesto ya el riesgo vital se hace completamente evidente, digamos, para todos. Y yo diría que también eso tiene que ver con un proceso de una gran enseñanza. O sea, la gran mayoría de los chilenos esperaba que progresivamente las cosas se pudieran resolver. Y ya sabemos que progresivamente durante estos 30 años lo único que han hecho es ir haciendo ciertos arreglines en el modelo para profundizar, ¿cierto?, los mecanismos de despojo y de acumulación de capital. Entonces, tenemos que ser muy claros en que se requiere ser muy efectivo y por otra parte muy democrático en términos de participación, pero con transformaciones reales que hoy día la población necesita. Y comentando también lo que habían dicho los anteriores panelistas, yo creo que es muy importante también tener esa mirada como proyectiva y ver que este es un momento que para todos resulta como la gran crisis, pero realmente solo estamos empezando, esta crisis solo recién empezó. Nosotros vamos a ver que esto se va a agravar con el paso del tiempo. Y entonces tenemos siempre la ventana de poder tener, ¿cierto?, mejores políticas públicas en el presente que en el futuro, porque es ahora donde todavía conservamos cierto nivel de flexibilidad y ciertos niveles de recursos producto de los ahorros que ha hecho, por ejemplo, el Estado en el FES, ¿cierto? Y que muy lamentablemente se están malgastando. Y digo que se están malgastando porque es evidente para toda la población que no están haciendo políticas públicas efectivas con ese gran monto de dinero. Y que entonces, frente a ese hecho, digamos, estamos teniendo que recurrir al fondo de ahorro de los trabajadores y trabajadoras expresada en los fondos de pensiones. Hoy día yo revisaba precisamente un estudio
que apareció en el BID, en donde decía que hoy día los países latinoamericanos en su conjunto tenemos solo como fondos de ahorro los ahorros que hemos generado en los fondos de pensiones, como un gran, digamos, en una magnitud significativa, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar cómo en el futuro vamos a poder, digamos, Parece que traspasar se las nos distintas fue barreras que Marcela. van a haber. Sí, se nos fue. Ahí volviste. Sí, ahí estás de nuevo, de vuelta. Continúa. ¿Dónde? Sí, bueno, No, perfecto. bien. Voy a retomar entonces desde el Sí, punto retoma. de la situación que estamos viviendo, que estamos solo iniciando. Y yo creo que eso es súper importante que lo tengamos claro, porque en la medida, no se trata como recibir mala noticia, sino que como siempre uno tiene que tener una mirada económica a nivel preventivo. Yo creo que eso es súper vital. Entonces, piénselo preventivamente. Vamos a estar en un escenario en donde la robótica y la automatización va a generar desempleo. O sea, ya estamos en una situación a nivel estructural muy compleja que se va a potenciar con las situaciones de deuda, de crisis, de falta de circuitos de consumo, ¿cierto? Lo que mencionaba anteriormente de las debilidades de la cadena de comercialización, de distribución, pero además eso súmele, ¿cierto? Digamos, este periodo intensivo en donde las distintas empresas han tenido que adaptarse rápidamente a los procesos de teletrabajo, de robotización, de automatización. Entonces, dentro de la discusión pública, ya está surgiendo el hecho de que van a haber empresas que van a ser controladas, digamos, por procesos de automatización y robotización. Y en ese sentido, los trabajadores que tienen labores más mecánicas y que al mismo tiempo tienen menor cualificación, ¿ya? Van a ser fácilmente reemplazados porque en definitiva la máquina va a poder prever el patrón de comportamiento de ese trabajador y lo va a poder simular y realizar, ¿ya? Ese es el centro, digamos, del problema. Entonces, frente a ese escenario, estas medidas de discusión sobre la renta básica de emergencia tenemos que pensarlas de forma más compleja. Y yo invito ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras a decir, ¿cómo vamos a financiar esas rentas básicas? ¿Cómo vamos a financiar esas pensiones dignas mínimas, ¿cierto? Que se requieren para poder, en definitiva, continuar una vida saludable. ¿Cómo las vamos a financiar? Hay que buscar los recursos adecuados para poder hacer eso. ¿Y dónde están nuestros recursos? Nosotros tenemos que saberlo como chilenas y chilenos. ¿Dónde están los recursos de Chile? Nuestros recursos siguen estando en el cobre. Y es ahí donde nosotros también tenemos que apuntar nuestras demandas. No se trata solo con que digamos necesitamos más ingresos en nuestros hogares, necesitamos más ingresos también en nuestro país para poder financiar, ¿cierto?, estas medidas de subvenciones y de compensación que va a tener que seguir haciendo el Estado con el tiempo, porque esto no significa que hagan un ingreso familiar de emergencia de 3 meses más. Vamos a requerir esto por lo menos para el próximo año. Todavía no hemos visto en Europa la segunda ola de contagios, pero todos sabemos que eso va a ocurrir, independientemente de las vacunas, porque ya sabemos que las vacunas van a ser tipo la vacuna de influenza, que vas a tener que estar revacunándote, ¿cierto? O según el tipo de cepa, porque ya hay más de 5.000, ¿cierto? Vas a tener que vacunarte una y otra vez. Entonces, vamos a ir generando alteraciones también biológicas que van a atentar contra la población también. Entonces, tenemos que tener una mirada compleja para el problema que vivimos hoy. No sacamos nada con generar soluciones solo para hoy. Tenemos que construir demandas que nos ayuden a mirar qué es lo que queremos desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso es esencial. Los empresarios es evidente que no lo están pudiendo hacer. El mundo político, llegamos a esta situación en donde se le exige que a los trabajadores sacan sus ahorros para poder subsistir. O sea, el mundo político ya no está siendo capaz de resolver la situación. Yo creo que el mundo organizado de los trabajadores tiene que ir generando sus propuestas de forma de que cuando hay un escenario factible, ¿cierto?, a nivel electoral, pueda ejercer presión para que eso ocurra, ¿verdad? Yo creo que hay que avanzar también en esos niveles, incluso en términos de pensar, ¿cierto?, cuáles son los empleos futuros que hoy día Chile tiene que generar, porque hay que decirlo, la política pública tarda en tener efecto, ¿ya? La gente en general no lo sabe, pero puede tardar un buen plan entre 3 a 4 años, ¿ya? Entonces, lo que hagamos hoy va a ser lo que nos va a ayudar a subsistir de buena forma en adelante. Y eso es lo mismo en términos de mediano y largo plazo, ¿verdad?
Sí, sí, entiendo, Marcela. Tú mencionabas ahí un poco que, claro, que la política no ha ayudado mucho en esta pandemia. ¿Ah? Y bueno, hemos visto el tema del retiro del 10%, que esto más que nada ha sido el pueblo que ha apretado a nuestros legisladores a llevar a aprobar este retiro. El Senado en ambas cámaras, con 3/4 de los votos, podría ya aprobar esta ley. Entonces, aquí hay algo que nos preocupa porque están amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional si es que se aprobara esta ley. ¿Qué opinan? Bueno, ustedes los tres, empecemos con Marcela. Si la mayoría está de acuerdo y un gobierno busca desconocer la voluntad popular, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos en condiciones de declarar a este gobierno como deslegítimo al desconocer la voluntad del pueblo? Yo creo que hay Marcela. que tener dos miradas aquí. Yo creo que la primera mirada que tenemos que tener es una mirada muy técnica en términos políticos, ¿sí? Y yo diría que este proyecto lo que hizo es generar el derrumbe definitivo del gobierno de Sebastián Piñera, ¿sí? Mientras todos los medios de comunicación estuvieron durante meses hablando de cuántos contagiados, dónde y cuáles eran las situaciones de déficit estructural que estaba teniendo nuestro sistema de salud, hoy día el proyecto, digamos, del 10% lo que hizo en términos políticos fue generar una crisis profunda, ¿cierto?, al interior de la derecha, al interior del gobierno, pero también con, en definitiva, poner en la mesa la voluntad popular, ¿ya? Y yo creo que eso es parte de los procesos de aprendizaje que tenemos que tener todos. Hoy día, sin que la ciudadanía se exprese, la política, yo diría, que no es capaz de resolver, digamos, las problemáticas que se requieren a nivel estructural. ¿Y por qué digo esto? Porque en los últimos 40 años, no solo los últimos 30 años, los últimos 40 años, hemos vivido, ¿cierto?, bajo la premisa de que los políticos hacen en la medida de lo posible, ¿cierto? Y cuántas veces se nos ha dicho que hay un montón de políticas que no se pueden realizar. Entonces, yo creo que ese límite se corrió, ¿cierto? Y se corrió de forma muy profunda en esta crisis, que hizo evidente los problemas estructurales que tenía la población. Lo veíamos con el tema de la pobreza, la desigualdad, ¿cierto? Los problemas de alimentación, ¿cierto? Todo lo que ocurrió en torno al problema del hambre, ¿verdad? Que no se expresaba en nuestro país, pero que además atenta finalmente contra el discurso de que nuestro país gozaba, digamos, de un nivel como, entre comillas, diferente, ¿cierto?, respecto de lo que vemos en otros países latinoamericanos. Y vemos cómo hoy día Chile, digamos, está en una condición más precaria de lo que podemos ver en otros países, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante tener esa mirada de transformación. Este es un proyecto que yo diría que no plantearía ningún proceso o proyecto humanista de izquierda, porque ninguno va a querer quitarle los ahorros a los adultos mayores para que se pensionen, ¿verdad? Ninguno va a querer disminuir el fondo de ahorro de los trabajadores y trabajadoras para poder paliar la crisis. Yo creo que eso es una premisa que tenemos que tener muy claro. No obstante, yo creo que en las actuales situaciones que hoy día está viendo nuestro país, la gente no encontró, digamos, otra forma de resolver su situación personal más que recuperando lo que es suyo, ¿cierto? Y que además las AFP lucraban con ese dinero. Y yo creo que eso es una gran lección que tenemos que aprender en términos técnicos y también en términos políticos, ¿ya? ¿Cuáles son digamos, las fases que tengo la impresión que esto va a seguir? Yo creo que se va a aprobar en el Senado, es sabido que ya están los votos, digamos, están en la votación de las indicaciones. Muy seguramente la piedra de tope es la creación de un fondo para restablecer, ¿cierto?, este 10%. Yo lo he comentado anteriormente, es muy difícil que algún gobierno pueda restablecer, digamos, ese fondo, se va a constituir como otra deuda histórica, pero pese a ese escenario, hoy día vemos como el gobierno, como no tiene otra solución, digamos, yo creo que la gente no encontró otra forma, digamos, de poder pagar sus cuentas. Y hay que tener claro también, en el fondo, uno siempre tiene que tener claro para quién es la política pública y para quién se va a beneficiar con esa política pública.
y en ese sentido hoy día lo que están generando es mayor liquidez y esa liquidez va a ir orientada al consumo y ese consumo va a estar orientado al pago de deuda. ¿Y quién se va a beneficiar finalmente con esos dineros? Va a ser realmente los sectores bancarios, los sectores inmobiliarios, ¿ya? Y uno tiene que tener claro, digamos, que eso va a ocurrir de esa forma. No por eso, digamos, yo creo que hay que reconocer que hoy día la gente está teniendo la capacidad de impugnar el modelo a través de esto y de, en el fondo, recibir por lo menos lo que le corresponde para poder satisfacer sus necesidades inmediatas. Yo creo que no nos podemos quedar ahí. Mi planteamiento por lo menos ha sido develar para quién sirve, a quién beneficia. Yo creo que uno lo tiene que tener claro. Tiene que ponerse del lado de la gente. Yo creo que eso es evidente que tiene que ser así. Pero además, o sea, como reconocer la necesidad que hay de finalmente de recursos, pero además uno tiene que tener claro que no nos podemos quedar con eso, porque eso no resuelve, no es una política que resuelva la problemática. O sea, si es como ponerse con el corazón de la gente, que es un poco la discusión que uno ve a nivel público, como pongámonos desde el lugar de la gente que está pasando una situación de miseria. Yo creo que hay que ponerse realmente en el lugar y poner fin a las AFP. O sea, no podemos seguir en el fondo subsidiando un sistema que finalmente atenta contra las pensiones, pero también atenta contra los niveles de posibilidades de inversión. Quiero abordar solo un par de cosas más muy brevemente. Aclarar que las inversiones tienen que estar orientadas no a lo que está promoviendo Piñera, porque mientras en el fondo está la derecha cediendo este 10%, ¿cierto? Muy popular, están por otra parte generando un proyecto en donde quieren invertir con el otro 90%, ¿cierto? En los sectores donde puedan fortalecerse las grandes empresas. Entonces, podemos entonces tener consideraciones respecto de que hay que estar atentos de que en el fondo están dando una leve parte y ellos están quedándose con, digamos, el gran pozo mayor. Entonces, creo que esa es una alerta muy relevante. Y por otro lado, poner fin al sistema de pensiones. Yo creo que hoy día reinstalar la demanda es fundamental porque si no la gente se da cuenta que ese gran requerimiento que tenía del 10% finalmente no le alcanzó más allá de 3 meses y por supuesto van a quedarse no solo con una situación más debilitada, sino que además con una situación de qué es lo que está ocurriendo que yo no planteé más que esto. Yo creo que desde el mundo de los trabajadores tenemos que tener muy claro que tenemos que luchar por harto más que el 10%, ¿verdad? Sí. Y eso implica, ¿cierto?, un sistema de pensiones digno. Y respecto a la pregunta más de los mecanismos, yo creo que se va a aprobar en el Senado, va a pasar, ¿cierto?, a la discusión del Tribunal Constitucional. Yo creo que Piñera no se va a exponer a plantearla a él, muy seguramente la va a plantear en la bancada de la UDI, ¿cierto?, en donde va a hacer ese requerimiento constitucional. Ya se hizo, de hecho, en la Comisión de Constitución, como tiene que hacerse, y por tanto, digamos, uno ya sabe que ese va a ser el camino que van a encontrar. Yo creo que en última instancia Piñera llegaría al veto presidencial y ojalá escuche incluso a sus mismos a su mismo sector, que ya le aconsejaba no ir contra la voluntad popular, porque yo sí creo que la gente, o sea, no solo ya está cansada del modelo neoliberal, sino que está haciendo una demanda muy asociada a sus requerimientos urgentes. Por tanto, yo creo que va a ser inaceptable que el presidente Piñera vete ese proyecto y genere una nueva situación de discusión. Sí, sí. También recalcar que ha sido muy importante la presión que ha mantenido la gente hacia nuestros legisladores, el tema de los cacerolazos que han sido muy activos y eso ha presionado también a muchos a cambiar el voto. Entonces es importante que nos mantengamos unidos y sigamos adelante. Bueno, Pablo, a ti también, ¿qué te parece a ti que el gobierno y la oposición quieran recurrir al Tribunal Constitucional? Sí, Manuel, mira, yo creo que dentro de todo esta tragedia que estamos viviendo de esta crisis sanitaria, donde desgraciadamente hemos sufrido muchas víctimas fatales, más de lo que se debió haber tenido, yo creo que esta crisis, este proceso que estamos viviendo, ha permitido que el velo caiga en este país y que definitivamente podamos ver quién es quién y quiénes son los que representan realmente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y quiénes son los que representan efectivamente los grandes conglomerados económicos.
Yo creo que efectivamente el sistema de cuentas individuales está absolutamente fracasado. Tiene una rentabilidad del 4,8%, en consecuencia que en la década de los 80 era el 12%, y según las estimaciones de algunos especialistas la rentabilidad no va a superar el 5%. Entonces, ese sistema está absolutamente colapsado, está fracasado, está deslegitimado y está absolutamente desprestigiado ante la opinión pública. Yo veo una situación que no la veía antes de la pandemia, inclusive antes de la crisis social, y que es sumamente importante. Yo creo que poco a poco la discusión sobre la reforma previsional y la reforma del sistema de seguridad social ya no está girando en torno a la modificación o mejoramiento de la AFP. Yo creo que poco a poco se ha ido instalando en la conciencia colectiva de los chilenos que efectivamente lo que tiene que haber es un cambio de modelo. Y ese es un paso gigantesco, porque hasta hace unos meses atrás los especialistas solamente debatían lo que vemos en los medios de comunicación masiva, por lo menos, los medios de comunicación privados en su mayoría, solamente un debate de cómo perfeccionar el sistema y no de cambiar. Así que yo en ese sentido veo un avance positivo. Creo que ha sido lamentable el espectáculo que han dado algunos políticos. Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo, fuerte y claro. Perfecto. Y creo que ha sido lamentable respecto a lo que han dado algunos políticos. Creo que han develado el conflicto de interés, muchos de ellos que tienen. Y yo creo que hay que sacar grandes lecciones de esta crisis, pero yo creo, y un poco a lo que es atingente a nuestro medio, a nuestro rubro, a nuestro gremio, digamos, yo creo que hay que sacar dos grandes lecciones a nivel país. Primero, para nosotros, para los dirigentes sindicales, para los dirigentes sociales, incluso para los académicos, que nunca hay que subestimar la vía electoral y la vía parlamentaria para hacer cambios en este país. Yo creo que las luchas que nosotros damos en la calle, la presión social que nosotros hacemos con las cacerolas cada vez que van a votar en estos instantes los senadores y la vez pasada los diputados, es sumamente importante. Pero yo creo que las peleas y las luchas hay que darlas en todos sentidos y en todo ámbito, y nunca hay que despreciar ninguna. Yo creo que muchos de estos problemas que nosotros tenemos en estos momentos lo hubiésemos evitado si efectivamente muchos dirigentes sociales y sindicales estuvieran ahí en ese lugar de toma de decisión para favorecer a las grandes mayorías. Yo creo que esa es una lección que tenemos que tener y que debemos aprender para no cometer esos errores. Yo creo que las tomas de decisiones en los centros de poder no tienen que ser nunca despreciados. Y la otra gran lección creo que es para el ciudadano como tú, como yo, todos los ciudadanos en general comunes y corrientes, que es sobre la responsabilidad del voto. Cuando uno va a votar, es que tiene una enorme responsabilidad, y no solamente es un trámite burocrático que vamos a hacer cada 4, cada 6 o el tiempo que establecen los calendarios electorales. Porque en definitiva yo creo que en este proceso hemos observado claramente cómo un gobierno ha estado en contra de la ciudadanía, y eso es sumamente grave, porque efectivamente aquí no estamos en una lucha entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, sino que estamos en una disputa de poder entre los ciudadanos y un gobierno y una parte de la élite política que es absolutamente indolente, que tiene conflicto de interés profundo y que solamente su única intención ha sido siempre beneficiar a los grandes grupos económicos, incluidos las AFP. Entonces, yo creo que esas dos lecciones son fundamentales. Yo creo que el Senado, la clase política o la élite política que está en estos momentos en el Parlamento, tampoco se tiene que pasar de lista. Yo creo que ellos efectivamente tienen que en estos momentos aprobar el 10% y no pasarnos gastos por liebre, intentar hacer una reforma previsional en estos momentos, porque yo creo que se tienen que cumplir los tiempos y los calendarios electorales y los acuerdos políticos que se han hecho para en un proceso futuro constituyente, con nueva gente, con gente que esté capacitada, que sea técnica y que no tenga conflicto de interés, podamos establecer un diálogo sincero, una discusión, un debate sobre el tipo de sociedad que queremos, a través de una constitución, de un nuevo marco legal, y por supuesto donde todos y todas podamos construir la sociedad que queremos y sobre todo el sistema de seguridad social que nos merecemos. Sí, sí, nos merecemos un nuevo sistema. Claudia, ¿y tú, para ti, cómo ves que el gobierno quiera vetar este proyecto?
La verdad es que como ya nos queda pareciera poco tiempo, me gustaría señalar que bajo mi punto de vista, desde que comenzó esta pandemia, nunca se ha visto que en la verdadera retina de este gobierno haya una empatía por las personas, mucho menos de los trabajadores. Con la salud han lucrado, arrendando lugares que nunca se ocuparon y que siguen estando ahí pagando sumas millonarias. Dejan morir a las personas sin derecho a que sus familiares los despidan, pero ellos sí pueden. Nunca han demostrado un grado de preocupación por las personas realmente. Hoy piensan empezar a desconfinar a la gente paso a paso, según ellos. Pero pareciera que justamente el proyecto del 10% lo asustó, porque prefieren tirar a la gente a la calle nuevamente, para que mueran quizá en sus trabajos, los que aún lo tienen, y los que trabajan informalmente, peor. Si tú me preguntas, yo no entiendo cuál es la disminución de la pandemia, porque yo todos los días que veo la estadística, mueren más de 100 personas. Mucho menos se han preocupado los trabajadores, ya que desde el inicio se ha propuesto el plan de protección al empleo, en donde más que proteger a los trabajadores, muchas empresas lo enviaron a sus casas solamente para ocupar la FC. ¿Qué va a pasar de vuelta con esos trabajadores? ¿Van a ser despedidos? ¿Bajo qué remuneración? Todas esas dudas a uno les queda. Entonces, disculpa que me haya salido un poco del tema del veto y la votación, pero quería dejar estos puntos porque son súper importantes todo lo que viene ahora. Hoy la clase media está invadida con supuestas medidas que las van a ayudar, pero por favor, no han recibido absolutamente nada. Tenemos IFE 1, IFE 2.0, IFE Plus. O sea, ¿qué están haciendo? Están tirando migajas a los chilenos, cosa que, a ver, veamos, hoy día agreguemos un poquito más. Esto no es un juego. Cada día suman algo. ¿Creen que la gente es tonta? Los chilenos ya no son los mismos de antes del estallido social. Ya no son. No son los ignorantes o los que se quedaban callados. Los estudiantes fueron clave en esto. Hoy el chileno es capaz de decir lo que le molesta, lo que le parece mal. Por eso estamos viviendo el momento que estamos viviendo. Y los políticos lo están entendiendo de una u otra manera. Si tú me preguntas qué tiene que pasar hoy los políticos deben estar del lado de quienes los eligieron. Y esos son los chilenos. Los chilenos hoy piden a gritos el 10%. Y la única muestra es que ellos lo aprueben. Sin condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha hecho nada. Nada. Solamente ha sido capaz de ir separando. Le doy a esto, pero a este no. Luego, veamos si le damos un poquito a esto. Y no, no puede ser. Si de todas maneras la gente se ha visto afectada. No porque no perdiste renta, remuneración, significa que tu pareja, que tu mamá, que tu familia se vio afectada por esto y tu remuneración ahora ya no es solo tuya, es parte para ayudar a tu familia para que coma. Entonces, si no se entiende esto, es que de verdad no entendemos nada. Si tú me preguntas qué tiene que hacer el presidente no tiene que hacer nada, solamente aprobar, porque no hay tiempo. Las medidas que ellos han implementado en el tiempo han sido erróneas, han sido medidas que no les sirven a la gente. Si lo hubieran hecho bien, no estaríamos pasando por esto. Pero qué bueno que se vio esta luz, porque hoy los diputados y senadores van a tener que hacer su pega, que tanto les cuesta hacer. Hoy van a tener que hacerla. Como te digo, nunca ha habido medidas para la clase media y es hora de que los políticos escuchen a la voz del pueblo. Y eso es el retiro del 10%. Hoy hablan todos de las pensiones futuras, que tanto les preocupa lo que va a pasar en el futuro. De verdad, las pensiones son hambre hoy y hambre en el futuro. ¿Y cómo no va a ser hambre en el futuro? Si ellos de verdad hacen su pega. Muchos tenemos aún años para tener mejor pensión y los que no tienen esa suerte de tener años
necesitan políticos que trabajen para que el día de mañana o a corto plazo tengan una pensión decente. No me vengan a decir que es hambre para el futuro, no, porque la hambre la vamos a tener igual si ellos no hacen nada. Así que, volviendo a tu pregunta, el presidente no tiene que hacer nada, solo aprobar. Y si llega a vetar el proyecto, yo creo sinceramente que lo van a quemar vivo, eso creo. Excelente, excelente análisis, Claudia, de verdad. Marcela, bueno, sabemos que ya este sistema de AFP no da para más. A ti, bueno, no sé si tú conoces la propuesta de la coordinadora Nueva AFP de un sistema tripartito. ¿Qué te parece a ti cambiar por este nuevo sistema? Bueno, yo fui una de las economistas que participó en la elaboración de la propuesta técnica de la coordinadora No Más AFP. Así que pues la conozco bien, pero además hubo gran parte de la propuesta también tiene que ver con el trabajo que realicé en ese espacio. Me parece que es fundamental hoy día exigir y aprovechar también la coyuntura que hay en torno a cómo la discusión de AFP en el fondo se ha situado como la segunda demanda más importante que hoy día está planteando la gente. No solo está planteando una asamblea constituyente, ¿cierto?, sino que también está planteando que en definitiva se derogue el decreto 3500, que es el que norma a las AFP, pero también generar este sistema tripartito, solidario, intergeneracional, en donde la inversión que se realiza ya no solo en estas nociones especulativas que vemos en el actual sistema, sino que se realiza en una inversión productiva, que sea con una rentabilidad fija, pero que además sea alta. Nosotros vemos que hay inversiones productivas que están, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, que están entre el 18 y el 25%. Entonces, ¿por qué vamos a estar recibiendo un 4%, ¿cierto? O en el mejor de los casos un 5%, cuando en realidad podemos recibir esa otra magnitud? Pero también las AFP generan un alto costo social. Entonces yo creo que es importante que la gente se dé cuenta que no se trata solo de mejorar las pensiones, sino que también implica que tienen que reducirse los costos asociados con la administración de los fondos de pensiones. Hoy día en ese sentido es fundamental que exista una entidad única, que sea pública, autónoma, que sea la que gestione los fondos de pensiones con Contraloría Social. Es decir, que la gente pueda exigir cierto control sobre ese gran fondo que es el Fondo de Ahorro de los Trabajadores. La gente en general no dimensiona cuánto es, y hoy día hay una pugna interelite muy grande por quién se queda con ese dinero. ¿Y por qué es? Porque representa casi el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, mucho dinero que está en un único espacio, digamos, en un único sector. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces de mirar esos fondos, no solo, digamos, en términos de mejorar las pensiones, sino que también en términos de cómo mejoramos el país que tenemos. Y yo diría que hoy día la interpelación que se hace al sistema de pensiones es también una interpelación hacia el modelo neoliberal. Me gustaría comentar también una cosa respecto a lo que plantea Pablo, que creo que es muy importante diferenciar la política que tenemos ahora de lo que la política puede ser, ¿ya? La política que tenemos ahora, muy lamentablemente, ha estado manchada por la corrupción, tiene deslegitimación, ¿cierto? No tiene ninguna relación en general con los movimientos sociales, los políticos no tienen relación con los espacios territoriales, y eso es lamentable. Y eso es lo que nos ha llevado, digamos, yo diría, a la situación actual. Si nosotros tuviésemos una democracia participativa, deliberativa, expresiva, nosotros podríamos perfectamente exigirle a nuestras autoridades que dejen sus cargos cuando no están cumpliendo la labor que corresponde. Hoy día es fundamental que nosotros creemos otra forma de hacer política, pero que también nos hagamos cargo de ese espacio institucional que es el Estado. Los trabajadores y trabajadoras hemos estado ya demasiado tiempo muy por fuera de ese espacio, y yo diría que es fundamental que copemos el Estado y generemos las políticas que corresponden y que se necesitan, digamos, para enfrentar lo que va a venir como modelo de cambio civilizatorio también. Nosotros tenemos que hacernos cargo del Estado. El Estado finalmente es el que está articulando esos procesos sociales, ¿cierto? Con lo que está ocurriendo, con lo que se está ejerciendo a nivel político. Y por tanto nosotros también tenemos que ser capaces de ocupar ese lugar. Yo quería dejar esto muy claro porque muchas veces se piensa que entonces como la política
pues es lo que tenemos ahora, es como la economía. Como la economía es neoliberal, no existe otra economía. Existe otra economía, existen otros modelos, existe otra manera de producir. Lo mismo en la política. No porque esta política sea corrupta, todas las políticas, digamos, y todos los políticos van a hacerlo. Perfectamente podemos construir un nuevo tipo de liderazgo que nos represente, pero que además esté en esos procesos en donde hay una relación con los territorios, con las comunas, con los sectores productivos de nuestro país. Recuperar el poder a la gente implica también generar liderazgos que se instalen en la estructura institucional. Y yo creo que en ese sentido es fundamental, porque si no siempre los políticos, los actuales políticos nos van a estar diciendo que pues un cambio en el modelo de pensiones no va a poder realizarse, cuando en realidad sí puede realizarse. Y es simple, es fácil, es lo mejor que podríamos tener a nivel económico, nos generaría una reactivación enorme, también una legitimación importante a nivel tanto de la política como de la economía, incluso mejoraría nuestra situación respecto del riesgo país. Si nosotros hoy día, en el fondo, maduramos y enfrentamos la necesidad de cambiar este sistema, sin lugar a dudas, todos nuestros indicadores van a andar mejor, como ha ocurrido en otros países, en donde, en definitiva, han hecho carne ese proceso de recuperar sus recursos naturales, pero para el bienestar de la gente y no para el bienestar de las transnacionales. Entonces, yo creo que hay que tomar esta noción del cambio en el sistema de pensiones también como un pie transformador de lo que hoy día se requiere también en los procesos políticos que tiene nuestro país. Sí, clarísimo, Marcela. Bueno, ya para terminar también, palabras finales. Pablo, a ti, ¿tú qué opinas? ¿Tenemos que cambiar este modelo de pensiones? Por supuesto, tenemos que cambiarlo. Yo creo que hay que ir a un sistema que sea mucho más solidario, donde haya un piso efectivamente público, ya que por lo menos garantice la renta mínima que hay en Chile, y sobre eso un sistema de reparto donde vayan las cotizaciones. Yo creo que eso es una urgencia que hay que hacer. Yo creo que hay un consenso generalizado en el país, aunque algunos no lo quieran reconocer, que hay que cambiar este sistema. Este sistema ya no funcionó, fracasó, así que por el momento hay que esperar que se apruebe este del 10% y posteriormente la discusión más profunda de un cambio de sistema previsional y de seguridad social en el país tiene que venir después en los procesos que vienen a futuro electorales con la nueva constitución y con la convención constitucional o constituyente, como la quieran llamar. Te quiero agradecer, Manuel, la invitación. Aprovecho de despedir a la Claudia y también a Marcela y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Sí, bueno, y Claudia también, para terminar, tú, ¿debemos cambiar este sistema nefasto que tenemos de pensiones? Definitivamente, hoy más que nunca, yo creo que nos hemos dado cuenta lo mal que está hecho el sistema que tenemos. Es vital que hoy apuntemos a reformar, a cambiar de plano, mejor dicho, el sistema, de forma que la gente pueda pensar que si llega viejo va a poder vivir en paz y no llegar a viejo para seguir trabajando. Excelente, sí. Bueno, se nos hizo súper corto esta hora de conversación. Cuando la conversación es entretenida, uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo. Sí. Quiero saludar a Cristina Paravena, que nos acompañó en esta transmisión, a Lilian, que ella siempre está acompañándonos los días miércoles. Tenemos también Vicente Valdivia, que estuvo ahí muy activo en la conversación. Un saludo especial para Wanderley, que él es un dirigente de Río de Janeiro, desde Brasil nos están viendo también, así que saludos para... Saludos a Brasil y que se liberen de Bolsonaro luego, por favor. Pero por favor, tercera vez que sale con el virus, entonces ya... bueno, nosotros tenemos a uno parecido acá, así que... De una u otra forma. Sí. Exactamente. A Enrique Herrera también, a Catherine Baeza, que participaron, y bueno, y también darle las gracias a Marcela. Muy, muy clara, muy buena tu respuesta, así que esperamos volver a tenerte en un nuevo conversatorio y poder seguir compartiendo ideas. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantada, fortalezco cualquiera más proceso que estén desarrollando los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, así que con mucho gusto, cuenten conmigo.
Gracias, Marcela. Gracias, Pablo. Gracias, Claudia. Y no alcanzamos a ver la votación porque ahora sigue. Así que no pudimos darlo en vivo. Pero ahora vamos a ver y ojalá salga todo bien, pues. Así que muchas gracias. Vamos a ganar. Está hablando Briones, así que pueden irse a tomar un jugo porque es lo mismo de siempre, así que vayan a relajarse, más de lo mismo. Ya, pues muchas gracias y nos despedimos. Gracias por participar también a todos. Chao, Marcela, muchas gracias. Gracias, Marcela. Excelente, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.